Buenas tardes. Pues es un honor estar aquí en esta sala tan bonita y tan representativa del romanticismo español. Yo traigo una parte del romanticismo español también, de mi ciudad. Yo nací en Granada y a lo largo de mi vida me sentí muy atraído por el corazón de la ciudad, que sin duda es la Alhambra. La Alhambra es en sí otra ciudad. Mucha gente piensa que es un monumento, obviamente, mucha gente piensa que es un palacio, pero realmente es una ciudad palatina, una ciudad de palacios que se fueron construyendo a lo largo de diferentes épocas, pero allí se fue creando una magia, se fue creando. Es posible que la construyeran sobre un monte también con connotaciones muy, muy mágicas, muy especiales. Allí se fue creando una atmósfera propia y, por supuesto, un sonido propio. A lo largo de mi vida empecé a componer la suite Alhambra con 15 años. Y bueno, se compone de 5 piezas. Una suite es una sucesión de danzas. Y nunca mejor en este caso, porque la música española es profundamente danza. Aunque sea escrita para piano, aunque sea de Albéniz, aunque sea de Granados, aunque sea de Manuel de Falla, la idiosincrasia de la música española es la danza. Y la música popular. Casi toda la música española, desde incluso Scarlatti, considerando a Scarlatti compositor español, ya que en aquella época Nápoles pertenecía al Reino de España, ya Scarlatti recorrió toda la península buscando melodías populares y buscando ritmos zapateados, tangos, danza, al fin y al cabo. Casi toda la música española es danza, salvo, como decía Alicia de la Rocha, que fue profesora mía también en Barcelona, salvo la fantasía bética de Manuel de Falla, que está basada en el cante jondo. Es quizá la única pieza para piano de la música española que está más basada en el flamenco que en lo popular español. Como compositor me enfrento a un reto grande, porque se supone que creamos absolutamente de la nada. Pero hoy quería, ser honesto con todos ustedes y analizar un poco todo esto, porque quizá no creamos de la nada. Como les decía antes, en la Alhambra se crea una atmósfera y a lo largo de los siglos esa atmósfera ha sido fuente de inspiración para muchos artistas, no solo músicos, también pintores, también bailarines, también escultores, también escritores, con lo cual algo había allí ya no partimos de la absoluta nada. Algo hay allí que atrae a tanta gente, con lo cual es una evidencia de que el artista capta algo, capta una fotografía de algo que no se ve, o capta o graba. En el caso de los músicos podríamos grabar sonidos, el sonido del agua, por ejemplo. Cuando caminamos por la fuente del Patio de los Leones o la fuente del Indaraja, escuchamos el sonido del agua. ¿Cómo grabamos el sonido del agua? Con una grabadora, obviamente, pero ¿cómo lo trasladamos? ¿Cómo lo grabamos en una partitura? Ahí es donde creo que vamos a la esencia de este live speaking. ¿Cómo pasamos a la partitura? ¿Cómo grabamos en partitura ese sonido de agua? Puede ser de muchas maneras. El sonido del agua de Granada, de la Alhambra, no es un sonido brusco, no es un sonido de jardines franceses o de jardines italianos donde caen grandes cascadas o de jardines austriacos. Es muy delicado. Puede ser así. Esta sonoridad empieza a llevarnos al agua. Pero claro, un compositor escucha muchas cosas. Puede ser también así. Todas esas sensaciones que puede traernos la cascada del Partal, la fuente de los Leones. La fuente de los Leones es el corazón de la Alhambra. Dicen que los arquitectos nazaríes tampoco crearon de la nada, se inspiraron en el Corán y pretendían crear el paraíso en la tierra, el paraíso del Corán en la tierra, en la Alhambra. Y la fuente de los Leones era la fuente que da de beber a todo el planeta. Por eso hay 4 caños y cada caño está dirigido a un punto cardinal. La sensación de tiempo en la Alhambra se transforma, porque es tanta la belleza
que parece que incluso la teoría de Einstein de la relatividad cobra sentido allí, porque el tiempo se para, se frena, y el agua no cae ya al mármol a la velocidad a la que estamos acostumbrados, parece que cae más despacio. Y eso lo captó un poeta nazarí llamado Ibn Samrak y lo escribió en una de las paredes de la fuente del Indaraja. Lo escribió en primera persona. La Alhambra es como si hablara en primera persona al visitante, a través de los poemas de las paredes. Entonces ese poema dice: escucha el sonido de mi agua, porque el sonido de mi agua es el sonido de perlas fundidas. Pues ya tenemos otro elemento más. Ya el compositor puede recoger otro elemento para grabarlo en la partitura. Tenemos el sonido del agua, tenemos la idea, la imagen de la perla fundida. El tiempo va tan despacio en la Alhambra que el agua no cae a la velocidad de la gravedad. Parece que se derrite como si fuera una perla. Sube y cae. Una escala árabe. Con lo cual, para ser honesto, el compositor, o al menos en mi caso, me considero un medium del proceso creativo, no un dios que crea de la absoluta nada, porque no existe la absoluta nada, quizás solo para un creador original, pero para los demás no. Y otra evidencia de esto es que, como les decía antes, muchos han sido los creadores que han creado, que se han inspirado en la Alhambra, con lo cual allí había algo que todos captaban, algo común. Pero no solo eso, a lo largo de los siglos se ha creado en música lo que se ha denominado el alhambrismo musical, es decir, una propia sonoridad de la Alhambra dentro de la música española, pero al oírlo ya estas sonoridades, bueno, yo pretendo que formen parte del alhambrismo, pero estas sonoridades no nos llevan al Lavapiés, por ejemplo, de Albéniz, a estos cantos castizos de Madrid, no nos lleva al ritmo de fandanguillo del puerto de Cádiz, que es mucho más alegre, mucho más vivo, no nos lleva tampoco a Málaga ni a Jerez, que es un modo frigio muy, muy oscuro. Esta música nos lleva a la Alhambra. No nos lleva tampoco a Almería, donde parece que el calor y el oleaje se repite y se repite y tenemos la sensación de caminar bajo el sol. No es tampoco el Corpus Christi en Sevilla, donde sonoridades de coches de caballos se mezclan con el órgano de la Catedral de Sevilla y a la vez una saeta y a la vez una nuba con la tarara, y aquello es un caos de sonoridad y es una especie de orgía de sonidos como es Sevilla. No es eso Granada y no es esto la Alhambra. Entonces, como medium capto, y ese es el debate que me parece precioso para el live speaking, cómo un compositor o cómo un creador hace una fotografía de lo inmaterial, porque estamos hablando de cosas inmateriales, estamos hablando de ideas, de imágenes, de sonidos. Es muy difícil a la vez el trabajo del compositor de plasmar en partitura, porque primero no sabemos por dónde ir,
Luego encontramos un camino y volcamos todas nuestras ideas, pero luego tenemos que hacer una selección, y luego tenemos que elaborarlas, y luego tenemos que borrar 1000. Es un proceso muy complejo. Luego tenemos que equilibrar la pieza para que a modo arquitectónico no cojee. Eso también es maravilloso, la comprensión en música, la forma musical de las piezas, para que un tema A no sea demasiado pesado y el tema B se quede corto, y entonces la pieza se desequilibra y el edificio se cae, ¿no? Entonces, tratamos de grabar lo inmaterial. Entrando en la sala de embajadores, tenemos la sala de la barca, pero al entrar en el salón de embajadores se nos abre el universo en el techo, en la bóveda. Ahí están las constelaciones, ahí está Alá, el Dios, y debajo está el trono del sultán, que es el representante de Dios en la tierra, y todo eso marea, porque los arquitectos pretendían marear, igual que la mezquita de Córdoba, al ver todos estos arcos, lo que pretenden es que el visitante se maree espiritualmente. De la barca. El sonido del agua.
siempre mirando hacia arriba, porque arriba es donde está Dios, el universo. Esa es una sensación muy, muy interesante de analizar por el artista, la sensación de mareo. Es difícil de explicar. Normalmente, como ciudadano occidental, sentimos un romanticismo en el corazón. Y, por supuesto, también lo trataba de captar, de plasmar en mis partituras. Pero en la Alhambra me di cuenta de que allí el romanticismo es un poco diferente. No es solo un corazón que trata de sentir a través del corazón. En la Alhambra las rosas estaban cortadas a la altura de la nariz del sultán para que le llegara a él el perfume directamente. El agua da de beber al mundo. El arrayán, las formas de los arcos también nos hacen dudar hacia dónde. La Alhambra siempre engaña. Parece que la entrada es a la derecha, pero luego es a la izquierda. Parece que es una gran fortaleza, pero es yeso. La Alhambra es un engaño único, maravilloso, mágico, pero es un engaño a los sentidos. Esa sensación de romanticismo granadino que ya viene del amor cortés, porque el amor cortés del sur de Francia, de Aquitania, hubo una pequeña pelea dialéctica entre filólogos hispánicos y franceses, porque ya hablaron del amor cortés en las muasajas de Al-Ándalus, y eso se recoge en la Alhambra. Entonces es un romanticismo diferente, es un romanticismo que no solo pasa por el filtro del corazón, sino que parece que esa sensación de mareo visual al entrar en el salón de embajadores y tener que elevar la vista, o al visualizar los arcos de la mezquita de Córdoba, es un mareo también espiritual místico, que también se mezcla con los sentimientos que el corazón occidental gestiona, el romanticismo. Todo eso está también en la Alhambra y en esta música que yo trato de crear. Estos dos nocturnos sí son música más del corazón, creados de una manera más occidental, más a la manera de Chopin, más a la manera de Liszt, más a la manera del romanticismo musical de, bueno, pues digamos 1850, 1800 anterior, 1840, Chopin murió en el 49, 1849. Pero también trato de mezclar, por eso quiero comentarles esto, porque es una manera más occidental de sentir el romanticismo, pero hay elementos como el sonido del agua y la sensación de dejarse llevar, no analizarlo todo, aunque sea a través del corazón, sino simplemente dejarse llevar y sentir.
Estos dos nocturnos porque quizás son el romanticismo más, digamos, cercano a esta sala. Y este es otro debate que se puede plantear en este live speaking. Cuando el medium, que es el compositor, escribe todo esto, lo recoge de donde sea, de la nada, si tiene mucho ego, o de algo que ya hay y es capaz de fotografiar y plasmar en un pentagrama. Y luego viene el intérprete y se enfrenta también a mucha información que no conoce, porque tiene cierta idea, lógicamente, ya tiene más datos que el compositor, pero tampoco conoce al compositor.
Yo estoy intentándoles explicar todo mi proceso creativo desde la creación, pasando por la interpretación, y a eso es donde quería ir ahora, porque el proceso creativo en este caso es más largo. Tenemos la nada o algo que somos capaces de captar, lo plasmamos en una partitura y luego lo interpretamos. El proceso de interpretación está muy relacionado con esto que estamos hablando, porque al conocer ya, por eso es tan importante conocer al compositor, conocer dónde estuvo, por qué creó, qué sentía en ese momento. A veces mentimos un poco también, decimos que es un sonido de agua y a lo mejor estábamos enamorados y bueno, no lo queremos admitir porque no salió bien o algo así, ¿no? Pero, bueno, no tanto, pero tenemos que conocer lo máximo que podamos del compositor y del momento en el que creó esa pieza. Entonces el intérprete tiene más datos a analizar para interpretar. Yo ya sé que tengo que imitar el sonido del agua y al conocer la Alhambra ya sé cómo suena ese agua, con lo cual no voy a hacer una pulsación pesada. Voy a intentar también imitar otras gotas que caen un poco más lejos. No es solo la gota en sí, sino hay otras alrededor que también tienen sonido y que también crean una sinfonía. Cuando todo este proceso no para en la interpretación, este proceso termina en ustedes, porque, y aquí era el debate que quería plantear, el intérprete, si no tiene público, no sirve para nada. No vale interpretar en casa solo. Puede estar muy bien para esa propia persona y puede conformarse con eso, pero estamos hablando de algo más grande, que es el proceso creador, la música en sí. Si esa música no trasciende, pues allí se queda, no tiene trascendencia. Y de eso se trata, porque la música, el arte, no es algo personal, el arte es algo que tenemos que legar, tenemos que pasarlo. Por eso mi labor docente es tan interesante, porque tenemos que trasladar este mensaje a nuevas generaciones. Entonces, el intérprete toca el piano y trata de trasladar todo lo que ha recogido del compositor, pero ahora son ustedes los que recogen ese mensaje y el proceso creador termina en ustedes, aunque luego ustedes tendrán la obligación de pasárselo a alguien. Esa es la magia del arte, por eso el arte nunca pasa de moda, que va pasando de generación en generación. Lo que yo les quería plantear es que al escuchar ustedes una pieza, tienen en principio dos elementos importantes que luchan. Uno es la razón y otro es el sentimiento. Ustedes pueden escuchar esta música y decir, me gusta esta melodía, esta no, esta ya se repite, esta es muy machacona, esta sí. ¿Por qué me gusta esta? Porque es original, me gusta pero es nueva, no la había oído antes. Esta no me gusta porque me recuerda ya a otro compositor, la ha copiado. Ahí es la razón la que empieza a pelear. Y luego está el sentimiento. Podemos dejarnos llevar por lo que estamos escuchando y limitarnos a recoger ese mensaje a través de los sentimientos. Esto me lleva aquí, a lo mejor me lleva a la Alhambra y me imagino un mundo ideal, un paraíso terrenal con rosas que huelen y agua que fluye, pero a lo mejor me lleva a otro sitio, no lo sé. A lo mejor a cada uno de ustedes le lleva a un lugar diferente. Ahí hay una lucha importante. La razón, analizan ustedes la música cuando la oyen y llegan a conclusiones, o se dejan llevar por lo que oyen y luego lo gestionan, digamos, lo instalan dentro y con el paso del tiempo dicen, esta música, necesito volver a oírla. No sé por qué música era, no recuerdo, pero necesito volver a oírla. También puede ser que los dos elementos se pongan de acuerdo y digan, pues vamos a llegar a un trato y vamos a entender lo que estamos escuchando y vamos a intentar quedarnos con lo bueno o con lo malo de cada idea e introducirla dentro, ¿no? En este caso de la música de la Alhambra, soy consciente de que muchas veces es muy repetitiva, pero es que soy consciente de ello, lo hice aposta, porque esa es la sensación en la Alhambra.
el tiempo desaparece, el concepto de tiempo desaparece. Es lo que yo pretendo provocar en el público cuando toco Perlas Fundidas, por ejemplo, la primera pieza que les he tocado un poco. Repito cada idea 2 veces, porque el poema que estaba en la pared dice: escucha el sonido de mi agua, soy perlas fundidas. Y también menciona: soy como órbita de agua. Una órbita de agua que se repite, se repite, se repite. Y a base de oírla, y a base de oírlo, y a base de oírlo, es cuando la mente se desconecta y los sentidos nos trasladan a otro lugar. Una órbita de agua. ¿Cómo se puede hacer una órbita de agua? También trato de hacer esa órbita con las manos. Eso sería un proceso técnico interpretativo, porque si quiero crear una sonoridad de una órbita de agua, que yo trato de imaginarlo y es difícil, técnicamente tengo que no puedo dejar los dedos pesados sobre cada tecla, porque entonces la órbita se convierte en pasos de agua, y ya me estropea la imagen que era a la que me había costado mucho trabajo llegar, porque una órbita de agua que cae de una fuente sobre el mármol en un lugar donde no hay tiempo, pues es muy complejo. Lo que yo pretendo con esta música es que les llegue a través de los sentidos, y cuando es muy repetitiva es precisamente por eso, para insistir, para agotar a la razón. Se repite, esta melodía se repite, pero es lo mismo, pero en otro tono, pero se repite, y llega un momento en el que ya la razón se cansa y ya se deja llevar por ese fluir de energía, no sé ni cómo llamarlo. Entonces, a veces, para ser sincero, he recibido esa crítica: se repite mucho, ¿no? Es muy bonito, pero se repite mucho, ¿no? A veces se me hizo que era muy repetitivo. Pues sí, porque si está usted sentado delante de la fuente de los leones, no va a haber otra cosa que caer agua durante el tiempo que usted se quede allí. Eso es lo que yo trato de hacer. Otras músicas no. Otras músicas que he creado, pues trato de crear de una manera a lo mejor más occidental, por decirlo de alguna manera. Un tema A, un tema B, que se equilibre, un desarrollo, una reexposición. Bueno, la forma hoy en día es muy libre, pero aquí pretendo insistir en eso, a la manera nazarí, por decirlo de alguna manera, a la manera repetitiva, hasta llegar a la hipnosis. Es como cuando el hipnotizador te está, no sé cómo funciona esto, pero te está haciendo tal, hasta que desconectas. Pues esa sería la idea de esta música. Este es el comienzo de Amaneciendo en Granada, que es la última pieza de la suite Alhambra. La suite Alhambra la interpreto justo al revés de cómo la compuse. Esta pieza última es la que primero empecé a escribir cuando tenía unos 15 años, y me llamó mucho la atención un amanecer sobre la Alhambra. Entonces volvemos a escuchar sonoridades de agua. Ahora quizá parece que hay como un guitarreo, hay guitarra, pero ¿cómo grabar o cómo fotografiar en partitura el amanecer?
Eso me resultaba muy difícil. Entonces opté por coger el sonido del agua, porque siempre está, el agua no duerme, y coger una sonoridad aguda y una grave, porque la aguda es la primera luz que aparece y la grave es la oscuridad que todavía hay. Entonces es una lucha. Parece que lo grave quiere alargar la noche, pero si se fijan, la mano izquierda va hacia abajo, la mano derecha va hacia arriba, porque sale el sol. Son dos fuerzas, de nuevo, que juegan, pero con el mismo elemento. Una guitarra lejana del albaicín, porque el albaicín nunca duerme. Siempre está toda la noche de... Quien conoce Granada sabe que el albaicín y la guitarra del albaicín no duermen. No sé cómo hacen, pero no duermen. Entonces... ahora parece que la noche cede. La noche hace... Si la guitarra no quiere que termine la noche. Y el día se va con ella. Pero el amanecer es inevitable. Y nos vamos un poco más arriba. Canto de alguien que empieza a despertar. Pero le cuesta.